Señor les bendiga, hermanos, hermanas, amigos que nos escuchan. Bienvenidos a este tiempo precioso de la palabra del Señor. Hoy en este día vamos a compartir la lección 24 del libro que estamos estudiando, Manual del Discipulado, para la escuela dominical de hoy, de este día. Y vamos a orar primeramente buscando que el Señor nos ayude en todo. El Espíritu Santo nos dé entendimiento. Aleluya, sabiduría. Hoy es el último lección de este libro y le doy gracias al Señor por la bendición que ha traído a mi vida, orando que también haya traído bendición a tu vida. Oremos pues, Padre, gracias por tu bendita palabra, por tu presencia, por tu fidelidad. Tú eres un Dios bueno, Señor, y en esta mañana te adoramos y te exaltamos, reconociendo que tú has sido bueno con nosotros y sigues siendo bueno. También reconocemos que nosotros somos malos y pecamos, pero pedimos perdón en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, por favor, ven a mi corazón, ayúdame a entender tu palabra, pero más que entenderla, a vivirla. Trae crecimiento, Señor, a la vida de cada uno de nosotros, y gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Lección 24, vamos a hablar de la riqueza espiritual. Y nos lleva a la pregunta, ¿cuál es nuestro papel, hermanos, en el discipulado a partir de ahora? Bueno, pues el discipulado es dejar que Dios nos use para ayudar a otro discípulo a crecer. Y una señal de nuestra madurez es el deseo de transmitir a la siguiente generación la riqueza que tenemos. El Señor les dio la encomienda, la gran comisión que conocemos a los discípulos cuando fue levantado al cielo, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y a partir de ahí, hermanos, 2000 años después, bendito sea el Señor por su fidelidad que ha puesto en los hombres y mujeres que a través de la historia fielmente han estado transmitiendo esto, discipulando a otros para que continúen enseñando las buenas nuevas. Vamos a leer el versículo a memorizar que está en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. El apóstol Pablo, hermano, siempre vio a Timoteo como un hijo espiritual. Y parece ser que Timoteo era joven. Sin embargo, Pablo vio en este joven que tenía un corazón para servir al Señor. Y vean ahora el encargo que le hace, y repito una vez más, 2 de Timoteo 2:1. Tú pues, hijo mío, empieza con el 1, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces, Pablo estaba diciéndole a Timoteo que continuara con el legado del discipulado, enseñar a otros que fueran fieles, para que ellos enseñaran a otros, y ellos a otros, y a otros, y a otros. Y así continúa. ¿Y será eso lo que nosotros hacemos hoy en día, hermanos, o nos conformamos solamente con escuchar el mensaje, ir a la iglesia, y yo lo digo sarcásticamente y me van a perdonar, y poner $1 en el plato de la ofrenda, y eso es todo? Yo creo que Dios tiene un plan mayor a lo que estamos acostumbrados. Y si meditamos en esto, si no hubiera sido por estos hombres y mujeres que se tomaron el tiempo para enseñar a otros, y el Espíritu Santo estuvo ahí presente para que ellos enseñaran a otros y a otros y a otros, no tuviéramos lo que tenemos hoy en día. Por eso dice la bendita palabra: el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasarán.
Pero vamos a entrar entonces de lleno en la lección de esta mañana y cómo compartir la riqueza espiritual. Y primero vamos a entrar, hermanos, en la estrategia del apóstol Pablo. Fíjense, la estrategia del apóstol Pablo es la siguiente, que él se presenta como alguien digno de ser imitado. Y este es un elemento importantísimo en la enseñanza, hermanos, en el papel que el maestro tiene que ser el modelo. Si tú estás tratando de enseñar a alguien en servir al Señor, en amar al Señor, en enseñar la palabra del Señor, etcétera, etcétera, lo primero es que nosotros tenemos que convertirnos en un modelo, en un ejemplo. Y la palabra que Pablo usaba, sed imitadores de mí como yo de Cristo. O sea, Pablo no decía nada más sed imitadores de mí, como que él ya era la quinta maravilla del mundo y ahora todo el mundo tenía que imitarlo a él. No, Pablo nunca dijo eso, sino que siempre decía sed imitadores de mí como yo de Cristo. Entonces, Pablo estaba imitando a Cristo y tenía la confianza en decir que de la manera que él estaba imitando a Cristo, así ellos lo imitaran a él. Imagínate que esto se repitiera una y otra vez. O sea, yo soy imitador de Cristo, tú eres imitador de Cristo y todos somos imitadores de Cristo. Entonces, hermano, hermana, ten en mente en tu corazón este elemento importantísimo, que al nosotros tratar de enseñar a otros en servir al Señor, tu vida, tu forma de hablar, tu forma de conducirte tiene que ser digna de imitar, tiene que representar a Cristo. Y luego ahora vamos a entrar en el modelo que usó el apóstol Pablo para transmitir esto de la estrategia, de cómo compartir la riqueza espiritual. Y el modelo de Pablo está en Primera de Tesalonicenses 2:1 y dice la palabra del Señor así: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que vuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Oh, gloria a su santo nombre. Ellos fueron aprobados por Dios, hermanos, para anunciar el Evangelio. Pero vamos a entrar entonces en el modelo del apóstol Pablo. Y lo que leíamos, hermanos, número 1 es que Pablo tuvo valor en el enseñar. Y leíamos ahí que ellos tuvieron gran oposición. Y nosotros en veces queremos que todo sea color de rosa para poder anunciar el Evangelio. Yo me he topado con personas que son bien duras, de un corazón bien duro, y el Señor me pone en mí que yo les hable. Y no es de mi agrado, porque siento el repudio, siento el rechazo, y tengo que seguir hablando. Y entonces tenemos que aprender esto, que el modelo del apóstol Pablo que él nos deja a nosotros es tener valor para enseñar, para predicar, para hablar las buenas nuevas. Porque estamos representándolo a Él. Y dice la Biblia que no tenemos espíritu de temor, sino de dominio propio. Y ahora el Señor nos da el poder para hablar. Y a pesar de toda la oposición que tuvieron, el apóstol Pablo tuvo valor para enseñar. Número 2. Ellos tenían, hermanos, el apóstol Pablo tenían la motivación verdadera. Y a él lo acusaban de que estaban predicando en el error, porque sus oyentes, hermanos, estaban escuchando lo de la resurrección y todo esto, y esto para ellos era una locura. No lo podían entender porque era algo sobrehumano, o sea, era algo imposible. Y entonces
el apóstol Pablo, a pesar de que era acusado de loco y de que lo que estaban hablando era algo irracional, no tenía sentido, eso no lo detenía para seguir anunciando y enseñando a la gente la palabra del Señor. Porque Pablo tenía en su corazón muy grabado que lo que él hablaba era para agradar a Dios y no a las personas. Entonces Pablo vivía con un sentido de obligación de hablar lo que Dios le había confiado a él, el mensaje de Dios. Pablo no buscaba su propio beneficio, ¿sí? Nunca intentó sacar beneficio económico de su ministerio. Y esto es muy importante hoy en día, que en veces hay tantos charlatanes que lo único que buscan es el beneficio propio. Dios bendiga a aquellos que realmente tienen un corazón por alcanzar las almas, por enseñar la palabra del Señor. Pero todo esto fue el modelo del apóstol Pablo, hermanos, en compartir la riqueza espiritual. El método de Pablo, ¿cuál sería? Pues el método de Pablo es muchas veces contrario a lo que nosotros hacemos en la iglesia. Porque lo que hizo el apóstol Pablo fue formar parte de las vidas de las personas que estaba intentando guiar. De la manera que Cristo se acercó a nosotros, dice que Él habitó entre nosotros. Vean ustedes cómo Pablo estaba imitando lo mismo que Jesús había hecho, donde Dios no nos salvó del cielo, sino que envió a su Hijo a vivir en un cuerpo humano igual que el tuyo y el mío, y tener hambre, sentir desprecio, sentir sueño, cansancio, todo. Pero al habitar entre nosotros, se acerca a nosotros. Jesús se acercaba a las prostitutas, a los ciegos, paralíticos, a todos. Entonces Él invertía en la vida de las personas. Y el apóstol Pablo, hermanos, lo ponía como que era una nodriza, como que era una madre que con ternura cría a sus hijos. Ese fue el método del apóstol Pablo. También dijo, nos hemos dado a ustedes no solamente nuestras palabras, sino nuestras vidas. Y era una manera de decir, nosotros nos hemos dado a nosotros, a ustedes, de la manera que Cristo lo hizo también en la cruz del Calvario. Él se estaba entregando, no solo al ministerio, sino a las personas, a las cuales se estaba tratando de guiar y enseñar. Y también dijo, como un padre lo haría con sus propios hijos. Entonces vemos de nuevo el énfasis en la importancia que tienen las personas. Y fíjense, me llama mucho la atención que él, en lugar de tener un programa como nosotros tenemos en la iglesia, él primero proclamaba el evangelio, luego invertía tiempo y esfuerzo en aquellos que respondían, y luego con ellos formaba una comunidad de creyentes. Y de esa manera su ministerio creció excesivamente rápido. Entonces, nosotros tenemos esta labor, esta tarea, esta encomienda de Dios de compartir la riqueza espiritual. El apóstol Pablo, hermanos, le escribe en una carta a Silvano. Pablo le escribe a Silvano y a Timoteo. Y el hecho de que los mencione a estos dos compañeros nos ayuda a entender que la estrategia del apóstol Pablo, estas personas eran importantes porque se estaba dirigiendo a ellos por nombre. Y nosotros tenemos también de la misma manera que tener ese corazón de valorar a las personas que están siendo usadas por Dios para servir. Y que entendamos que en veces no somos nosotros los únicos que tenemos la capacidad de hacerlo, sino que proviene de Dios. Sin Dios no somos nada. El apóstol mismo dijo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Sin el Señor no somos nada. Pero a través de esta lección, hermanos, es animarte a que el discipulado no consiente solamente en que seamos discípulos, sino que sigamos discipulando, enseñando a otros.
enseñándoles todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tenemos la promesa del Señor de que Él va a estar con nosotros ayudándonos en este proceso de enseñar para que las generaciones futuras, para que la obra continúe hacia adelante. Bendito sea su santo nombre. Hermanos, que no nos conformemos a este siglo, que no nos conformemos al simplemente hecho de ser oidores de la palabra del Señor. Un pastor vino a predicar a la iglesia y me van a perdonar, pero el pastor Torres decía que él era tan feo como tan franco. Y él decía, este pastor predicaba y decía que si nosotros solamente estamos escuchando y escuchando y escuchando y escuchando y no hacemos nada, dice que estábamos obesos espirituales. Decía que éramos como puercos que solamente se nos da de comer y nunca no servimos para nada más que al final darnos matarile, muerte. ¿Será eso, hermanos? Dios quiera que no sea así, sino que busquemos más. Yo quiero servirle, yo quiero ser instrumento en sus manos. Y que nosotros entendamos que la obra no es de nosotros, es del Señor. Ya la encomienda ya fue dada, la palabra ya fue dada. ¿Qué nos detiene? Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, el apóstol dijo, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Fíjate, la carrera, como el que estudia, como el que se prepara para ser abogado, doctor, ingeniero, lo que sea. Tenemos una carrera por delante, y esa carrera no consiste en solamente ir a la iglesia, sino en ser preparados. La iglesia viene a ser la escuela, la preparación que nosotros recibimos para luego servir a otros, para luego enseñar a otros, para luego preparar a otros. Empieza contigo mismo, empieza con tu familia, a tu alrededor, empieza con tu círculo y vas a ver cómo el Espíritu Santo va a empezar a abrir las puertas para que más personas se acerquen a ti y tú sigas impartiendo las buenas nuevas. Oh, bendito sea el Señor. Yo lo creo, hermano, hermana. Así es que yo oro en el nombre de Jesús. Rompo cadenas y ataduras, todo lo que esté estorbando, Señor, en tu nombre. Transmito fe a mis hermanos que están escuchando para que sigamos compartiendo la riqueza espiritual que tenemos nosotros. Da de gracia lo que de gracia hemos recibido. Dios te bendiga. El hermano Alfredo te saluda. Amén.